Hoy hemos llegado al tema número 12 de la serie que hemos titulado A Dios le pido. Así que sin más preámbulo, vamos a pedirle a ese Dios grande y poderoso que nos ayude a entender su verdad revelada en su santa palabra. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, estamos muy agradecidos por cada una de las enseñanzas que nos has dado a lo largo de esta conferencia bíblica. Hoy nosotros queremos seguir creciendo en el conocimiento de Cristo y su verdad. Por lo tanto, pedimos que nos ayudes por medio de la persona del Espíritu Santo, porque sabemos que Él es el único que nos puede guiar a toda la verdad. Por eso oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios nos enseña en Éxodo 20 y el versículo 1 lo siguiente. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Es muy importante recordar que en San Juan 5:37 Cristo enseñó que en el Antiguo Testamento nunca habéis oído la voz de Dios el Padre, ni tampoco habéis visto su aspecto. Hemos estudiado eso en temas anteriores y por eso concluimos que cada manifestación divina durante el Antiguo Testamento fue hecho por la persona de Cristo, obviamente en su condición divina. Porque en San Juan 1:3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Inclusive San Juan 1:1 agrega que todas las cosas fueron hechas por Él desde el principio. Desde Génesis 1:1, el que estaba hablando en condición divina era Cristo. Y en Éxodo 21, el que sigue hablando en condición divina es ese mismo Cristo. ¿Me están siguiendo, sí o no? Ahora bien, en 2 Timoteo 3 y el texto 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y es importante conectar ese texto con Éxodo 21, porque una cosa es que toda la Biblia haya sido inspirada por Dios y otra cosa es que en Éxodo 20, versículo 1 hasta el 17, Dios mismo en la persona de Cristo habló estas palabras. Es decir, Cristo mismo, en condición divina, decidió pronunciar, proclamar, exponer estas palabras para que quedaran registradas por la eternidad como palabras santas, justas y buenas. Por eso es importante analizar que cuando Cristo fue tentado en San Mateo, el capítulo 4, la Biblia dice que el tentador, que es Satanás, le dijo en el texto 3, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y es muy importante ver que Cristo respondió en el texto 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo está exaltando las palabras que salen de la boca de Dios como palabras para vida eterna, palabras cruciales, palabras importantísimas. Cristo dice que de esas palabras vive el hombre. Recordemos que toda la escritura fue inspirada por Dios, pero los 10 mandamientos de Éxodo 20, del 1 al 17, no fue inspirado por Dios, sino que Dios mismo se inspiró, Él mismo lo predicó, Él mismo lo proclamó, Él mismo lo enseñó, porque esas palabras son fundamentales para todo aquel
que ama a Cristo y está preparándose para vivir con Él por la eternidad. Con razón, en Mateo 19 y el texto 16 y 17, la Biblia enseña que Cristo volvió a enfatizar y a exaltar las palabras que salen de la boca de Dios, los 10 mandamientos. Por eso, cuando el joven rico le preguntó a Cristo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Cristo le respondió en el texto 17: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Paremos allí. Cristo le está preguntando al joven rico: ¿usted me está llamando bueno porque reconoce que yo soy divino? ¿O simplemente me está llamando bueno porque me considera un ser humano bueno? Porque quiero decirle que bueno solo hay uno, y ese es Dios. Así que si tú aceptas mi divinidad, eso es grandioso y maravilloso, porque el pueblo de Israel como tal me rechaza cada vez que hago mención o referencia a mi divinidad. ¿Me están siguiendo, sí o no? En todo caso, si quieres entrar a la vida eterna, debes de guardar los mandamientos. Y la Biblia dice en Mateo 19, texto 18, que el joven le dijo a Cristo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es evidente que Cristo volvió a enfatizar la importancia de su santa ley, porque Cristo en condición divina proclamó esa ley en el monte Sinaí, y en condición humana demostró que cada uno de esos mandamientos se pueden guardar, se pueden obedecer por el poder del Espíritu Santo dirigiendo la vida del pecador. Sin embargo, en Éxodo 20, la Biblia enseña que Cristo tenía muy claro que había dos tipos de personas que escucharían las enseñanzas de sus 10 mandamientos. Y esos dos tipos de personas reaccionarían distinto ante la autoridad de Cristo al proclamar esos mandamientos. Por eso quiero invitarle a leer conmigo en Éxodo 20 y el texto 6 para identificar al primer tipo o grupo de personas. Dice allí la palabra de Dios: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Primer grupo de personas: los que me aman. Cuando Cristo proclamó su santa ley, Él tenía muy claro, como ser divino, que hay un grupo de personas que al escuchar su ley lo creerían, lo aceptarían y reaccionarían con amor hacia Cristo. Por otro lado, en el mismo capítulo 20 de Éxodo y el texto 5, encontramos que hay otro grupo de personas. Leamos textualmente el versículo. Dice así: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ahora escuchen bien: de los que me ¿qué? De los que me aborrecen. Así que hay un grupo que ama a Cristo, ubicado en el texto 6, y hay otro grupo que aborrece a Cristo, ubicado en el texto 5. Estos dos grupos de personas escuchan la santa ley de Dios, escuchan los 10 mandamientos, tienen el privilegio de saber cuál es la voluntad de Cristo, pero cada grupo reacciona distinto y diferente ante la autoridad de Cristo. Obviamente, la Biblia enseña y queda muy claro que a partir de lo que ellos hacen, demuestran si le aman o lo aborrecen. No es lo que ellos dicen con su boca,
Porque Cristo dice que hay un pueblo que con sus labios le honra, pero su corazón está lejos de él. Así que no es tan importante lo que tú digas con tu boca respecto a Cristo, sino más bien lo que tú hagas en tu vida. Y la Biblia enseña que en 8 ocasiones Cristo dijo en los 10 mandamientos, no lo hagas. Es decir, hay 8 mandamientos que inician con la palabra no. No tendrás, no te harás, no tomarás, no matarás, no cometerás, no hurtarás, no hablarás, no codiciarás. 8 ocasiones distintas en las cuales Cristo inicia con la palabra no. Después de eso encontramos que en una ocasión Cristo nos dice hágalo. Porque en el 5º mandamiento que aparece en el texto 12, Él nos dice honra. Es decir, debes de hacerlo, hágalo, hazlo. Necesitas honrar a tu padre y a tu madre si en realidad quieres agradarme, porque yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Y hay una ocasión más donde Cristo inicia con un recordatorio. Prácticamente estaba diciendo, no se te olvide, porque en el 4º mandamiento, la palabra que utilizó para iniciar ese mandato es la palabra acuérdate. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hice yo, Jehová, Cristo, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. 10 mandamientos cruciales, 10 órdenes fundamentales. Y Cristo dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los 10 mandamientos salen directamente de la boca de Cristo. Y esas palabras determinan nuestra vida o nuestra muerte, porque son palabras que son eternas, que son santas, que son justas y que son buenas, al ser palabras que salen de la boca de Cristo en su condición divina. No obstante, si recordamos que Cristo nos creó con libre albedrío, significa que nos creó con la libertad de elección y que cada uno tiene la decisión final si cree los 10 mandamientos o si no los cree, si ama a Cristo o si le aborrece, si obedece los mandamientos o si los quebranta. Cada ser humano tiene que tomar decisiones respecto a la voluntad revelada de Cristo en sus 10 mandamientos. Y recordemos que en Éxodo 20, el texto 5 enseña que algunos le aborrecen, mientras que en el texto 6 enseña que algunos le aman. Ahora bien, ¿cómo uno demuestra si le ama o si le aborrece? Leamos otra vez el texto 6 que dice así: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Inmediatamente después de la palabra aman, encontramos que viene una frase crucial, porque el amor se demuestra con hechos. Y dice allí que me aman y guardan ¿qué? Que me aman y obedecen ¿qué? Que me aman y hacen ¿qué? Dice allí que me aman y guardan mis mandamientos, porque esa es la forma correcta de demostrar nuestro amor a Cristo, nuestro agradecimiento, nuestra lealtad y todo lo que nosotros sentimos hacia Él por habernos creado, por habernos liberado de Egipto, por habernos salvado por gracia, por habernos lavado en su sangre preciosa y por habernos amado con un amor eterno aun cuando no lo merecemos. Por otro lado, aquellos que le aborrecen, de acuerdo al texto 6, no toman en serio los 10 mandamientos, no toman en serio las palabras que Cristo proclamó en su condición divina y más bien
prefieren respetar y obedecer la voz de sus pastores terrenales que dicen que ya no hay que guardar la ley y por consiguiente ellos desobedecen a Cristo, quebrantan su santa ley, lo pisotean y le enseñan a otros que los que tratan de obedecerlo están bajo maldición. ¡Qué tremendo escenario! Dos tipos de personas claramente identificadas en Éxodo 20. Unos le aman y le obedecen de acuerdo al texto 6 y otros le aborrecen y pisotean su santa ley de acuerdo al texto 5. A raíz de esto es cuando vemos necesario que Cristo haga un juicio, porque a través del juicio Él va a separar a los que le aman de aquellos que le aborrecen. Y por eso en Santiago 2 y el texto 12 encontramos que el apóstol nos habla de ese juicio donde Cristo habrá de separar a los obedientes de los desobedientes, a los justos de los injustos, a los santos de los inmundos. Y por eso el texto 12 dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Es fundamental que se desarrolle un juicio, porque los que le aman y los que le aborrecen, ambos están juntos. Ambos escucharon la santa ley. Ambos escucharon la verdad de Cristo. Pero solamente a través de un juicio podremos separar los que le aman de los que le aborrecen. Y la Biblia dice en el texto 12 que el juicio se llevará a cabo en base a lo que el texto llama la ley de la libertad. Obviamente, si vemos el contexto, esa ley de la libertad es la misma que Cristo proclamó en el monte Sinaí. Notemos el texto 10 y 11 que dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Allí podemos ver claramente que lo que el texto 12 identifica como la ley de la libertad son los mismos 10 mandamientos que Cristo proclamó en su condición divina desde el monte Sinaí. Por eso la Biblia nos dice en Santiago 2 y el texto 9 que cuando nosotros seamos juzgados tenemos que tener muy claro en nuestra mente que al entrar al juicio todos estamos entrando convictos por la ley. Todos merecemos el lago de fuego, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Romanos 3 y el verso 10. Aunado a eso, la palabra de Dios también menciona en 1 Juan 1 y el texto 10 que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso en Santiago 2 y el texto 9 encontramos que todos estamos convictos por la ley porque todos hemos pecado de una manera u otra. Leamos el texto bíblico que dice así: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ya sea que hayas cometido acepción de personas, discriminación, adulterio, homicidio, mentira, calumnia, idolatría, cualquiera que haya sido el pecado, tenemos que estar claros de que al entrar a ese juicio estamos convictos y condenados por la ley como transgresores. Por eso es muy importante conectar esa expresión que aparece en Santiago 2:12, que dice la ley de la libertad, con lo que aparece en Santiago 2:1. Vamos a leer el texto porque dice allí algo muy importante. Hermanos míos,
que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, paremos allí, la fe debe estar ¿en quién? En nuestro glorioso Señor Jesucristo. Nuestra confianza debe estar ¿en quién? En nuestro glorioso Señor Jesucristo. Todos estamos convictos por la ley. Todos estamos condenados por la ley, porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Al entrar al juicio, todos sabemos lo que merecemos. Todos sabemos qué nos espera. Nuestra única esperanza para salir de ese juicio en libertad, así como dice Santiago 2:12, la ley de la libertad es si nosotros confiamos, creemos y aceptamos al único libertador de los pecadores, que es el glorioso Señor Jesucristo. Por eso el texto 1 dice que es importante tener fe en Cristo. Es importante aceptar a Cristo. Es importante entregarle su vida a Cristo, porque solo Cristo, el gran libertador de Israel, solo Cristo, el único y suficiente Salvador, solo Cristo, el gran legislador, nos puede liberar de la condenación del pecado, porque todos estamos bajo condenación. Y siguiendo esa misma línea de pensamiento, entonces tenemos que preguntar, ¿dónde está este glorioso Señor Jesucristo hoy? Porque en el principio era el creador. Después de mucho tiempo fue el gran libertador de Israel. En los días de Moisés fue el gran legislador en el monte Sinaí. En los días de la Virgen María fue el gran Salvador en la cruz del Calvario. Pero la pregunta del millón es, ¿dónde está Cristo hoy? ¿Y qué es lo que Él está haciendo por nosotros? Porque el texto 1 dice que nuestra única esperanza, nuestra única solución a la condenación del pecado es aferrarnos al glorioso Señor Jesucristo por fe. Pero ¿dónde es que está Cristo? ¿Y qué está haciendo Cristo por nosotros? Para responder a esas preguntas, vamos a invitarle a leer conmigo lo que dice Daniel, el capítulo 7 y los textos 9 y 10. Palabra de Dios. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, que es Dios el Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Esos son los santos ángeles de Dios. Ahora escuchen bien. El juez se sentó, que es Dios el Padre, y los libros fueron abiertos. El profeta Daniel nos está transportando por la fe para que podamos contemplar en forma simbólica que el juicio de Dios en el cielo ya inició. Dios el Padre se sentó como juez, los libros fueron abiertos para investigar, para revelar ante las huestes del universo quiénes son los que escucharon los 10 mandamientos y están en el grupo de los que aborrecen a Cristo. ¿Y quiénes son los que escucharon los 10 mandamientos y están en el grupo de los que aman a Cristo? La Biblia es muy clara al enseñar que en este escenario aparece un personaje más. Permítame compartir contigo quién es este personaje. Leamos Daniel 7 y el texto 13 dice allí: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Este es un símbolo de Cristo, el Hijo del Hombre, el que murió en la cruz del Calvario,
y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, y el texto 13 dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Cristo está hoy en el cielo, en la corte celestial, delante de su Padre, que es el juez, delante de los libros que han sido abiertos para investigar y sentenciar a todos aquellos que escucharon la verdad de los 10 mandamientos y reaccionaron con seriedad y amor a Cristo, obedeciendo cada uno de los mandatos que él proclamó en el monte Sinaí en condición divina. Por otro lado, en esos mismos libros están registrados esos pecados que han cometido los que le aborrecen. Cada vez que pisotearon su santa ley, cada vez que quebrantaron sus mandamientos, quedaron registrados, porque es a través de un juicio que Dios va a separar a los que aman a Cristo de aquellos que le aborrecen. El Padre, el anciano de días, es el juez, y Cristo se presenta ante el juez porque en este momento Cristo está en el lugar santísimo donde se está llevando a cabo el juicio, en el templo celestial, en la presencia del juez, pero Él está allí como abogado para defendernos. Lean conmigo Primera de Juan, el capítulo 2 y el texto 1. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Para que no qué? Cristo no quiere que pequemos. Y cada vez que tú desobedeces su santa ley, estás pecando. Cada vez que tú hurtas, estás pecando. Cada vez que tú codicias, estás pecando. Cada vez que tú adulteras, estás pecando. Cada vez que tú quebrantas el sábado, estás pecando. Y Cristo en el Nuevo Testamento todavía no ha cambiado, porque dice Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él dio su santa ley en Éxodo 20 y el versículo 20 dice: para que su pueblo tuviese temor y no pecaran. Y después de muchos años, muchos siglos, muchos milenios, Cristo sigue diciendo en Primera de Juan, capítulo 2 y el texto 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces el Hijo del Hombre, que se presenta delante del Padre, delante del anciano de días, delante del juez, es Cristo Jesús. Y Él no llega allí en condición de creador. Él no llega allí en condición de libertador. Él no llega allí en condición de legislador. Él no llega allí en condición de cordero salvador. Él llega allí como intercesor, como gran sumo sacerdote. Y para que sea más fácil entenderlo, Él llega ante el Padre como nuestro abogado. La Biblia enseña que ese juicio celestial inició en el año 1844. Permítame leerle un texto que está en Daniel 8:14, que dice lo siguiente: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esta es la profecía de tiempo más larga en toda la palabra de Dios. Obviamente hoy no tengo la oportunidad de compartir los detalles de esta, pero confiamos en Dios que en un futuro vamos a preparar una serie acerca de los 2300 tardes y mañanas. Sin embargo, quiero que sepas que esta profecía se cumplió en el año 1844, cuando Cristo, delante del anciano de días, delante del juez, con los libros abiertos, comenzó su obra como abogado con el propósito de purificar el templo, limpiar
limpiar los registros de todos nuestros pecados que simbólicamente contaminan el santuario. Cada vez que tú y yo pecamos y confesamos nuestro pecado a Cristo, esos pecados son trasladados simbólicamente al templo, son registrados en los libros y de manera figurada contaminan el cielo, contaminan el santuario. Por lo tanto, en 1844, el Padre dijo, llegó la hora. Voy a sentarme como juez, vamos a abrir los libros, vamos a hacer una investigación porque es necesario separar a los que aman a Cristo y a los que le aborrecen. Porque en Éxodo 20, cuando proclamó su santa ley, Cristo estaba claro que en esa generación y en cada generación del mundo, siempre la humanidad está dividida en dos grupos: los que le aman y obedecen todos sus mandamientos, y los que le aborrecen y rechazan aunque sea solo un mandamiento. Porque ya hemos estudiado que guardar parte de la ley y quebrantar aunque sea solo un mandamiento, de acuerdo a Santiago 2:10, nos hace culpables de todos. Por eso en Apocalipsis 14 y el texto 7 encontramos que Dios le manda un anuncio a toda nación, tribu, lengua y pueblo de que el Padre ya se sentó como juez, de que Cristo ya se presentó como abogado, de que los libros ya están abiertos y que el juicio ya empezó para purificar el santuario, limpiar los registros de nuestros pecados. Apocalipsis 14:7 dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese texto está anunciando a la humanidad lo que está ocurriendo en el cielo desde el año 1844 en adelante. Porque es allí donde está Cristo hoy delante del Padre como abogado nuestro, siempre y cuando tú voluntariamente le hayas entregado tu vida. Permítame leer contigo Mateo 10, 32 y 33 para que entiendas lo que estoy diciendo. Dice allí: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Recordemos que de acuerdo a lo que leímos en Daniel 7 y en Apocalipsis 14, Cristo está en el juicio celestial delante de su Padre como nuestro abogado, que empezó en el año 1844. Pero con todo y que Él está delante del juez, Cristo mismo dice que Él está con las manos atadas. Él no puede defenderte, Él no puede ser tu abogado, Él no puede confesarte delante del Padre, Él no puede hablar a favor tuyo delante del Padre, a menos que tú se lo autorices. Si tú le confiesas delante de los hombres, si tú lo aceptas como único y suficiente Salvador, como tu gran creador, como tu gran legislador y como tu abogado aquí en la tierra, crees en Él, le aceptas a través de la fe y a través del bautismo, entonces de esa manera Cristo tendrá tu autorización, tu consentimiento para ser abogado tuyo delante del Padre en la corte celestial. Pero si tú le niegas a Él aquí en la tierra, si tú le niegas como único y suficiente Salvador, si tú le niegas como el gran creador, si tú le niegas como el gran legislador, si tú le niegas como el abogado que está en la corte celestial desde 1844, si tú rechazas su verdad bíblica, Cristo dice que Él no podrá hacer nada por ti, porque si tú le confiesas delante de los hombres, Él también te confesará delante del juez.
Pero si tú le niegas delante de los hombres, él también te negará delante del juez. Por eso en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, la palabra de Dios dice que vi volar por en medio del cielo a otro ángel. ¿Y qué tenía este ángel, Watson? Bueno, tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Porque actualmente en todos los rincones del mundo hay personas que desconocen que el juicio en el cielo ya empezó. Hay personas que no saben dónde está Cristo y qué está haciendo por nosotros. Y por eso Dios nos manda a predicar su palabra. Y en el capítulo 14 Apocalipsis y el texto 7, Dios quiere que digamos a gran voz a toda nación, tribu, lengua y pueblo, temed a Dios. Porque la gente hoy teme más a su pastor que a Dios. Y la Biblia dice que hay que hacer un llamado a temed a Dios. ¿Qué significa temed a Dios? Bueno, la Biblia dice en el capítulo 12 de Eclesiastés, versículos 13 y 14, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Cuando tú tienes temor a Dios, debes demostrarlo guardando sus mandamientos. Y por eso el texto termina diciendo que Dios traerá toda obra a juicio, porque cada ser humano tendrá la oportunidad de escuchar acerca de los 10 mandamientos, y cada uno al escucharlo tendrá que tomar decisiones si lo cree y lo obedece por amor a Cristo, o si lo rechaza y lo quebranta porque aborrece a Cristo. Pero sepa una cosa: cada obra que hagas, Dios lo traerá a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por eso Apocalipsis 14 y el texto 7, además de hacer un llamado a temer a Dios, también dice dadle gloria. Porque es muy importante glorificar a Dios con nuestro estilo de vida. La Biblia dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y es evidente que nadie puede glorificar a Dios viviendo una vida de desobediencia a su ley. Recuerde que Cristo proclamó su ley en el monte Sinaí en condición divina. Si tú quieres glorificarle, tú necesitas obedecer desde el primer mandamiento hasta el último mandamiento por el poder que Él te ofrece en la persona del Espíritu Santo. Esa vida de obediencia trae gloria a Dios. Pero cuando tú llevas una vida de desobediencia, eso denigra el nombre de Dios, eso ridiculiza el nombre de Dios, eso avergüenza a Dios, y eso obviamente lo utiliza el diablo para burlarse en la cara de Dios. Por eso el texto dice temed a Dios, porque hay que demostrarlo con una vida de obediencia. Y el texto también dice dadle gloria, porque hay que cambiar el estilo de vida. Dice Mateo 5 y el texto 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifican ¿a quién? Y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando tú haces buenas obras aquí en la tierra, la gloria es para Dios. Cuando tú te comportas como un cristiano en victoria, la gloria es para Dios. Por eso es importante no solamente temer a Dios, sino también darle gloria. Y Apocalipsis 14:7 termina diciendo: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esa parte final del texto hay que conectarla con Éxodo 20 y el versículo 11.
Porque dice allí la palabra de Dios, porque en 6 días hizo Jehová, hablando Cristo, porque en 6 días hizo Cristo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Esto es lo mismo que aparece en Apocalipsis 14:7. Y aquí dice, y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si tú quieres adorar al Creador, tienes que hacerlo guardando el santo día sábado. No es suficiente aceptar a Cristo como Salvador. Hay que aceptarle también en su condición divina como el gran Creador. Hay que aceptarle también en su condición divina como el gran legislador. Y si tú aceptas a Cristo como creador y como legislador, tienes que guardar no solamente 9 mandamientos, sino todos los mandamientos, incluyendo el único que inicia con la palabra acuérdate. El santo sábado honra, conmemora, exalta y glorifica a Cristo como el único grande creador, porque hay poder en su palabra. Él solamente habló y todo existió. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra divina de Cristo Jesús. Tristemente, hay una gran cantidad de personas en toda nación, tribu, lengua y pueblo que no tienen ni idea de dónde está Cristo hoy, qué está haciendo por nosotros y desde cuándo empezó su obra como abogado en el juicio celestial. Por eso yo a Dios le pido que levante más cristianos de oración. Por eso yo a Dios le pido que tengan compromiso con la misión. Por eso yo a Dios le pido que esos cristianos que levanten de oración y que tengan compromiso con la misión, también exalten a Cristo a través de la predicación. Porque hermanos que me escuchan, la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay mucha gente sincera y honesta que andan como ovejas sin pastor, que no conocen la palabra de Dios y necesitan darse cuenta que el juicio ya empezó desde 1844 y que el juicio está en su faceta final. Y si ellos no aceptan a Cristo como Salvador, como Creador, como legislador, como abogado, Cristo no podrá hacer nada por ellos delante del juez, porque el que le niega delante de los hombres, Cristo también le negará delante del Padre, que es el juez. Por eso quiero que regrese conmigo a Santiago 2, el versículo 2, donde dice la Biblia lo siguiente: porque si en vuestra congregación, paremos allí, esta congregación, esta estructura, esta organización con todos sus feligreses, porque el texto 1 dice, hermanos míos, tanto la estructura como los individuos son la única en todo el planeta que conoce esta gran verdad de dónde está Cristo, qué está haciendo Cristo por nosotros, desde cuándo está allí y que el tiempo se está acabando. Sin embargo, el apóstol dice en el texto 8 que lo que le hace falta a esta congregación, a esta estructura, juntamente con sus hermanos, sus miembros, es amor al prójimo. Leamos textualmente el versículo. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. La razón por la cual cada integrante de esta congregación, cada hermano, cada hermana, cada dirigente no está comprometido con la predicación de este mensaje de dónde está Cristo y qué está haciendo por cada uno de nosotros, es porque les hace falta amor a su prójimo. Ellos aman su congregación, sí.
Ellos aman su religión, obviamente. Ellos aman su pastor, pero el texto 8 dice que ellos no aman a su prójimo, porque es inconcebible que sean la única congregación entre tantas congregaciones, la única organización entre tantas organizaciones, la única estructura religiosa entre tantas estructuras religiosas que conoce esta gran verdad y las demás verdades distintivas que conforman lo que Apocalipsis identifica como el mensaje de los 3 ángeles. Y aún así no lo están predicando a tiempo y fuera de tiempo. Si desde 1844 era una verdad presente y urgente, hoy con mucha más razón es fundamental, es crucial que toda persona en toda nación, tribu, lengua y pueblo tenga la oportunidad de conocer que Cristo es el gran legislador, que Cristo es el gran creador, que Cristo es el único y suficiente salvador, pero que Cristo hoy está delante del juez en la corte celestial como abogado interesado en borrar nuestros pecados. Y si no le entregamos nuestra vida aquí en la tierra delante de los hombres, si no aceptamos las verdades de su santa ley, si no estamos dispuestos a adorarlo como el gran creador en su santo sábado, si le seguimos negando aquí en la tierra, Cristo dice que en el juicio celestial Él también nos negará. Por eso insisto que lo que le hace falta a esta congregación, a estos hermanos, a estos dirigentes, a estos evangelistas, es amor a su prójimo. Porque el texto dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Es decir, si en realidad amas a tu prójimo, bien hacéis. Y lo mejor que tú puedes hacer por tu prójimo cuando lo amas es decirle dónde está Cristo, qué está haciendo Cristo por nosotros y desde cuándo Cristo está allí, desde 1844. Por lo tanto, estamos viviendo en los días finales de la historia de este mundo. Así que lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Con razón Santiago dice en el capítulo 4 y el texto 17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso significa que Dios nos considera como pecadores al conocer estas grandes verdades y no compartirlas con nuestro prójimo. Porque no hay nada mejor que predicar la verdad de Cristo para que el prójimo se pueda salvar. El texto dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué puede ser mejor que decirle a un pecador dónde está Cristo, qué está haciendo por él y cómo puede hacer para salvarse? No hay nada mejor que eso. Y si tú sabes hacer eso y no lo haces, la Biblia dice que estás pecando. De hecho, la Biblia amplía su pecado diciendo que es acepción de personas. Porque quedarte encerrado en la congregación hablando con los hermanos que ya conocen estas verdades y no salir a buscar a aquellos que no lo conocen, la Biblia enseña que eso es discriminación. Y la palabra de Dios dice que el que discrimina está pecando. Por lo tanto, hermanos que me escuchan, amigos que me sintonizan, es importante levantarnos del sueño y predicar el evangelio, porque Cristo viene pronto y hay mucha gente inocente, sincera, honesta, que no conoce estas verdades. Con razón Santiago 2 y el texto 12 dice: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Cristo está diciendo allí que todos los hermanos de esta congregación, todos los dirigentes de esta congregación que conoce esta gran verdad del juicio, que conoce esta gran verdad de la santa ley de Dios, que conoce las verdades distintivas del tiempo del fin, si hablaran y si hicieran todo lo que está a su alcance para que su prójimo pueda salvarse,
estarían demostrando un amor genuino por su prójimo. Pero porque no lo estamos haciendo, dice el texto que Dios nos va a juzgar por todo lo que pudimos haber hablado y por todo lo que pudimos haber hecho, pero no lo hicimos para ayudar a nuestro prójimo a conocer dónde está Cristo hoy y qué está haciendo por nosotros. Ahora, si tú crees que estoy exagerando, acompáñame rápidamente a Santiago 2 y el texto 2 para mirar algo muy interesante allí. Dice así: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Quiero que noten que la palabra entra se repite 2 veces, porque los miembros de esta congregación, a pesar de haber sido grandemente privilegiados por el cielo con el conocimiento de estas grandes verdades, dice el texto que ellos se quedan en la congregación, entre ellos, compartiendo estas verdades para ellos, y están a la espera a ver quién viene voluntariamente. El texto dice que en 2 ocasiones se repite la palabra entra. El rico entró por su propia cuenta y el andrajoso entró por su propia cuenta, porque los hermanos de esta congregación no tienen compromiso con la predicación del evangelio. No salen de las 4 paredes a buscar a los perdidos. ¿Por qué? Porque no aman al prójimo como a sí mismos. Están contentos con lo que saben, se están jactando de lo que saben, pero no aman al prójimo como para salir de la zona de confort de las 4 paredes para buscar y salvar lo que se había perdido. Y la pregunta del millón es, entonces, ¿qué hacen ellos en las 4 paredes, en la congregación, mientras no viene nadie? Se dedican a hacer cultos para entretener a los hermanos y socializar. Pero no hay un compromiso con evangelizar, llevando el mensaje distintivo de los 3 ángeles. Por eso yo a Dios le pido que levante más cristianos de oración. Por eso yo a Dios le pido que esos cristianos tengan compromiso con la misión. Por eso yo a Dios le pido que esos cristianos tengan compromiso y que se dediquen a exaltar a Cristo con la predicación. Porque la mies es mucha, y aunque hay muchos hermanos que son parte de la iglesia, en realidad no hay obreros que salgan a llevar las buenas nuevas a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y Cristo dice que el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora quiero que notes en Santiago 2:4 qué es lo que hace esta iglesia, estos hermanos, cuando la gente llega por sí sola a las puertas de la congregación. Note Santiago 2 y el texto 4 que dice así: no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. El apóstol dice que cuando llega el rico por sí mismo, cuando llega el pobre andrajoso por sí mismo, en lugar de que la congregación, la iglesia, los hermanos aprovechen para enseñarles el mensaje de los 3 ángeles, para enseñarles la verdad sobre la ley, para enseñarles dónde está Cristo hoy y qué está haciendo por nosotros, más bien se ponen a discriminar, a hacer distinciones para ver cuál de los que han llegado puede beneficiar económicamente más a la iglesia. Y por eso el texto 4 dice que Dios considera esas actitudes como juicios con malos pensamientos. Ni siquiera los que llegan por sí solos pueden escuchar la verdad de dónde está Cristo y qué está haciendo por nosotros. No están dispuestos a salir de las 4 paredes para ir a buscarlos, y cuando llegan al templo, a la congregación, por sí mismos, ni siquiera están preparados para enseñarles el mensaje
de salvación. Por eso Santiago 2 y el texto 8 dice nuevamente, si en verdad cumplís la ley real. Es decir, si en verdad usted guarda los 10 mandamientos, si en verdad usted ama a su prójimo, porque es que los mandamientos se guardan motivados por amor. Y no es posible que usted dice que guarda los 10 mandamientos, usted dice que guarda el santo sábado y con todo el privilegio que Dios le ha dado al revelarle su verdad presente, el mensaje distintivo para esta generación, usted no mueve un dedo para ver cómo educa a sus hijos en el mensaje final. Usted no mueve un dedo para ver cómo educa a su familia en la verdad presente. Usted no mueve un dedo para ver cómo comparte con sus amigos el mensaje de los 3 ángeles. Usted no mueve un dedo para ver cómo comparte con sus vecinos la verdad de dónde está Cristo hoy y qué está haciendo por nosotros. Porque la Biblia dice en 1 Juan 3 y el texto 17 así. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ahora escuchen bien, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El apóstol está diciendo que si usted tiene bienes terrenales, bienes materiales, y ve que su hermano necesita ayuda y usted no le ayuda, no le facilita, no le resuelve el problema, es porque en su corazón no está el amor a Dios y por ende no ama a su hermano. Ahora permítame decirle que eso se aplica en cosas terrenales, pero también se aplica en asuntos espirituales. Porque cada ser humano de esa congregación de Santiago capítulo 2, cada miembro, cada hermano, cada dirigente de esa única congregación que conoce estas grandes verdades, ha recibido una riqueza espiritual. Ha recibido los bienes espirituales de Cristo Jesús, el conocimiento de la verdad distintiva, el conocimiento de la verdad presente, el conocimiento del mensaje de los 3 ángeles. Y nosotros que hemos sido beneficiados con esa riqueza, vemos a mucha gente alrededor que no conoce su mano derecha de su mano izquierda y no estamos haciendo nada al respecto, sencillamente porque en nuestro corazón no hay amor de Dios. Por eso insisto que lo que le hace falta a esta congregación para levantarse y hacer lo que Cristo le encomendó es amor al prójimo. Y mi último texto que quiero compartir en esta hora, lo voy a leer de Santiago 2 y el versículo 9 que dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Guardarse estas grandes verdades nos dejará convictos por la ley como transgresores porque no amamos a nuestro prójimo y estamos haciendo acepción de personas al quedarnos encerrados entre 4 paredes compartiendo estas maravillosas verdades entre hermanos que ya lo conocemos. Cuando hay tanta gente perdida sin Dios y sin esperanza que no conoce la verdad, que no conoce a Cristo, que no conoce su ley, y tú te encierras allí diciendo, es que la gente no quiere nada con la verdad, es que ellos no conocen la ley, es que ellos no conocen del santuario, pero tú que lo conoces, ¿qué estás haciendo por amor a tu prójimo? Por eso Cristo dijo en Mateo 12:30 que el que conmigo no es, contra mí es. Si tú no estás involucrado con Cristo, proclamando dónde está Él y qué está haciendo Él, es porque estás contra Él. El que conmigo no es, contra mí es. Y Cristo dice, el que conmigo no recoge, si no estás recogiendo almas conmigo, si no estás recogiendo pecadores conmigo, entonces los estás desparramando, porque nadie puede ser neutral en este asunto de la predicación del evangelio.
Por eso yo a Dios le pido que levante más cristianos de oración, que tengan mucho compromiso con la misión y que se dediquen a exaltar a Cristo con la predicación, porque pronto, muy pronto, Cristo dirá: el que es justo sea justo todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Por eso, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque hoy, mi querido hermano, es el día de la salvación.